Cordial saludo, compañeros y tutora. Este es el video dando cumplimiento a la guía de actividades para el curso Telemetría. Está integrado por el compañero John Alexander López Cuy, Jonathan Steven Peña Urbina y quien les habla, Jorge Eduardo Rivera Castro, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Resumen. Con el uso de la telemetría se puede controlar, manipular y diseñar sistemas para realizar operaciones a distancia, recolección de datos, manipulación de equipos, como son control, apagado, encendido y regulaciones de acuerdo a los valores. Se pueden utilizar en diferentes campos de acción, en la parte industrial, en los campos de prueba, en la medicina, etcétera. Actualmente se está trabajando mucho en la medicina, ya que se está buscando que los sistemas de telemetría nos den los datos de los pacientes antes que los pacientes hayan llegado al hospital para ser atendidos de urgencia. Para nuestro caso de estudio, utilizaremos el campo de trabajo de la aviación. Conceptos adquiridos. Con los libros de la bibliografía portada por el entorno de conocimientos de la unidad 1, se trabajaron conceptos y se repasaron otros, como son telemetría, que nos permite la medición remota de magnitudes físicas y el envío de información en los campos que hemos visto, como medicina, en la parte vehicular, en la parte de transporte, en la detección de diversos fenómenos meteorológicos, etc. La normatividad IRIC, que nos habla del documento 106, que es el estándar IRIC, pues que nos define el IRIC como un proceso para implementar un sistema de telemetría y nos dice cuáles son las pautas en las que lo debemos hacer. También tenemos el concepto de diseño de sistemas FM, conceptos de radiocomunicación, de transmisión de radio, fundamentos de radiotelefonía, conceptos de aeronaves y conceptos de datos de vuelo. Para este caso, los conceptos de la aeronave los necesitamos para saber cómo funciona un avión y cuáles son los parámetros y los datos que queremos medir. Y los conceptos de datos de vuelo es para establecer cuáles son los sensores y los transductores que vamos a usar para poder obtener estos datos y ser transmitidos desde la aeronave hasta una estación en tierra. Casos de discusión. Tenemos el caso de discusión del compañero Alexander López Cuy, el compañero Luis Ernesto Rodríguez Arévalo, nuestro compañero Jonathan Steven Peña Urbina y de quien les hablo. El caso del compañero Alexander López Cuy es que no se cuenta con un sistema o ningún medio para transmitir señales de un punto a otro para el uso o la incorporación de internet. Entonces él habla de la solución, que es un sistema de medios de redes inalámbricos para que todos puedan tener acceso a internet. Nuestro compañero Luis Ernesto Rodríguez nos habla de la monitorización y operación de unas válvulas encerrado y saber cuánto combustible han enviado a los tanques de esta forma. Él plantea una automatización en AMR y un sistema de control y monitoreo para que cierre la válvula y para saber cuánto combustible hay en los tanques, ya que el desplazamiento de una persona hacia ese punto hará demoras en tiempo y aumento de costos para la empresa. Nuestro compañero Jonathan Steven Peña Urbina nos presenta el problema de la NASA, que requiere un medio de comunicación indirecta para transmitir información que sea de bajo costo y que sea más rápido. Él habla de la implementación de un sistema LiFi, que es un sistema para transmitir datos por medio de la luz. ¿Y quién les habla? Pues habla de la falta de un sistema que permita revisar y analizar los datos de vuelo de una aeronave en tiempo real, la implementación de un sistema de telemetría para recolectar los datos de esta aeronave en vuelo. Caso de estudio, título de la propuesta: implementación del sistema de telemetría para recolectar datos de la aeronave en vuelo. Identificación del problema. Una empresa se encuentra desarrollando aeronaves, aviones motomotor biplaza, es decir, de un solo motor, que sería un motor, en este caso un motor opuesto, para lo más idéntico a un motor de un automóvil,
biplaza, que solamente lleva piloto y copiloto y se desea realizar vuelos de prueba para determinar sus características, el rendimiento, la comprobación de los datos de vuelo, ya que para su distribución se requiere una tabla con valores mínimos y máximos de operación, y las pruebas deben ser medidas y los datos deben ser analizados en tiempo real para determinar si cumplen con las especificaciones de su fabricación. Es decir, si la empresa quiere vender las aeronaves, debe tener unos parámetros y unos objetivos que estas aeronaves cumplen para poder ser vendidas, y para eso deben comprobarlos. Cuando se habla en tiempo real, es el tiempo en horas, es decir, son las 3 de la tarde, entonces quiero saber a las 3 de la tarde cuánto es la velocidad del viento en el lugar donde está volando, cuánto es la temperatura, y que la aeronave haga ciertos procedimientos, y en tierra poder tener esa misma hora para poderle aumentar los datos de acuerdo a lo que la aeronave está haciendo, el protocolo del vuelo, para poder obtener los parámetros y los datos. Objetivos: recolectar información de variables para determinar parámetros de las aeronaves. Variables primarias, llamaremos a estas, serían las variables de presión, como la presión de aceite, la presión de combustible, la presión atmosférica, la presión pitot y la presión estática, que la presión estática es la que nos define la altura en la que nos encontramos, la presión pitot pues velocidades y otros datos que salen de otros tipos de variables. El rumbo, que nos dice el curso, la dirección en grados hacia donde se dirige la aeronave, las tensiones a la que es sometida la aeronave con los vuelos, las aceleraciones, con unos sensores de aceleración que nos digan cuánto está haciendo la aceleración de los equipos. Para este caso, con estas variables primarias, ya con cálculos matemáticos obtendremos variables secundarias y podemos determinar muchos más datos para recoger mejor información. Tecnologías a usar. Hemos determinado que se debe distribuir en dos tipos de sistemas, en un sistema embarcado en vuelo y un sistema en tierra. El sistema embarcado en vuelo tiene que tener adquisición de datos, que serían sensores o transductores para los diferentes variables que se quieren medir, modulación, un conmutador y antenas para transmitir los datos de la aeronave hacia tierra. En tierra pues requerimos una señal que sea verificada por una antena, simuladores, conmutadores, control en tierra, una estación de control, y pues estamos hablando del PSM, que será lo que vamos a utilizar, ya que el PSM se usa bastante en la telemetría a larga distancia y es muy usado para los ensayos en vuelos, que es la modulación por impulsos codificados. Para este caso nosotros debemos determinar los datasheets de los equipos que van embarcados en vuelo para ver si cumplen con las características, ya que en vuelo es diferente a estar que los equipos estén en tierra. El diseño en modelos de bloques: tenemos la presión 1, presión 2, temperatura 1, temperatura 2 y altura, que están al lado izquierdo y nos definen, nos presentan los tipos de variables que irían al sistema del avión, que serían transmitidos por radiocomunicación, en este caso no utilizaremos cable, al sistema en tierra, que los procesaría y los enviaría a un computador o a una pantalla donde puedan ser verificados. Como tal, compañeros y tutora, esta es la presentación de telemetría dando cumplimiento a la guía de actividades.